Muy buenos días, jóvenes. Lamento mucho que no hubiéramos podido hablarnos a través de la virtual class, pero esto va a ser un poco una orientación de lo que tienen que hacer en su cuaderno con la clase asignada en su cuaderno de historia. La unidad es la primera, los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Y de portada de la presentación tenemos una pintura de Miguel Ángel Buonarroti, pintada en la Capilla Sixtina, que se llama La creación del hombre, en donde se refleja de una manera metafórica parte de estas ideas que surgieron durante la época moderna, como el humanismo y el renacimiento. Acá se ve a un costado la representación de Dios y sus ángeles, y cómo él está casi tocando a su creación más perfecta, que es el ser humano. ¿Ya? Este dedo que no alcanza a tocarse refleja lo que nos diferencia de Dios, que es la perfección. Sin embargo, al poner las manos al mismo nivel, también está tratando de representar que podemos llegar a alcanzar o asemejarnos en creación a Dios. O sea, está hablando de las capacidades del hombre también para generar arte, cultura, creación, etc. ¿Ya? Una obra muy importante que refleja muy bien el espíritu de la época moderna. Vamos a comenzar la clase con el inicio. En esta parte de la clase vamos a reforzar algunos conceptos desarrollados por ustedes de forma autónoma en el trabajo que hicieron con el libro y con las guías. Vamos a partir con conceptos importantes, pueden ir tomando apunte de esto. Primero, como perspectiva de tiempo, tenemos una línea de tiempo de la historia de la humanidad desde los tiempos primitivos, allá por 3000 años antes de Cristo, en donde el ser humano empieza a reunirse. Esto lo vimos el año pasado, en las primeras comunidades, a formar los primeros estados, la invención de la escritura que se desarrolló en Mesopotamia, que luego da inicio a la época clásica o antigua, donde convivieron culturas como Grecia, Roma, Egipto, etc., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que ocurrió por el siglo V después de Cristo, que dio inicio a la Edad Media. Esto también lo vimos el año pasado, la Edad Media, que fue el periodo más largo de la humanidad, que abarcó 10 siglos, es decir, 1000 años, desde el siglo V al siglo XV, y que finaliza con, acá dice, descubrimiento de América. Sin embargo, creo que el mejor concepto para referirse a eso es la llegada de Europa al continente americano. Esto dio inicio, allá por el año 1492, a la época moderna, que es la que estamos viendo ahora. Pero para saber primero cómo era la cultura europea en esta época, vamos a ver humanismo y renacimiento. Y por último, esta época que estamos empezando a ver hoy día va a terminar con la Revolución Francesa, que da inicio a esta época que estamos viviendo hoy en día, que se conoce como época contemporánea. La época moderna es el periodo de tiempo caracterizado por los grandes descubrimientos marítimos, el humanismo y renacimiento, la reforma de la Iglesia Católica y el surgimiento de los estados nacionales, distanciándose de la anterior Edad Media. Recordemos que la Edad Media abarcó desde el siglo V al XV, es decir, 1000 años de historia de la humanidad. En esa época, la Iglesia Católica, en la Edad Media, consolidó su poder en Europa Central, apoderándose de la cultura creada hasta el momento, creando las primeras universidades, cuando las ciudades estuvieron deshabitadas y la mayoría de la población vivía en castillos, fortalezas y campos pertenecientes a los señores feudales. Recuerden que en la Edad Media en Europa el Imperio Romano había caído y por lo tanto las invasiones germanas o bárbaras eran muy constantes, lo que empujó a la población a huir a los campos y a vivir en castillos fortificados. Pero estos castillos no pertenecían a reyes, sino que a señores feudales, que eran muchos en Europa y que tenían gran poder sobre su población. En el fondo se establecía una promesa de lealtad entre los súbditos y su señor feudal,
había un compromiso de protegerlo en caso de guerra y que también respondieron cuando se iniciaron las cruzadas acompañando a sus señores feudales al combate de la religión católica contra la religión islámica. Todo esto empezó a cambiar desde el siglo XIII con la apertura de grandes ferias comerciales que permitieron el surgimiento de la burguesía. Esto es muy importante. Una nueva clase social dedicada al comercio que impulsó el reflorecimiento de las antiguas ciudades, regresando también la población y su cultura a las ciudades. Es decir, acá, a fines de la Edad Media, el surgimiento de la burguesía y del comercio permitió que la población que estuvo escondida todos estos 1000 años volviera a vivir a las ciudades, a encontrar trabajo, a mejorar sus condiciones de vida en las ciudades, y durante todo este periodo las ciudades van a fortalecerse, especialmente las ciudades italianas, ¿ya? Va a ser en Italia, bueno, en esa época no era Italia como país, sino que eran ciudades italianas, ¿ya? Es donde va a haber mayor actividad cultural. Vamos a avanzar. El humanismo es un movimiento o corriente intelectual o escuela de pensamiento que proponía la centralidad del ser humano como un ser capaz de lograr grandes avances y desarrollar su cultura a ejemplo y semejanza de las culturas griegas y romanas, o sea, la cultura clásica o greco-latina o greco-romana, etc. Esto lo habíamos visto. Entonces, ya establecimos que el humanismo es un movimiento intelectual, tiene que ver con el pensamiento. El Renacimiento es una etapa o momento histórico que dio inicio a la época moderna, en la cual los artistas de la época, principalmente italianos, retomaron los aportes de la cultura grecorromana y renacieron en ese momento. Por eso se llama Renacimiento. El Renacimiento es parte del humanismo, pero en su faceta artística. Entonces, para establecer un paralelo, una diferencia, el Renacimiento pertenece al humanismo. El Renacimiento es una expresión del humanismo en el aspecto artístico. ¿Ya? Eso tiene que quedar muy claro, tiene que entenderse la diferencia. El humanismo es mucho más grande. Corresponde a la literatura, a la política incluso, a la economía, al arte, a la cultura. Y el Renacimiento pertenece solo al arte y la cultura del humanismo, en donde se rescata la centralidad del ser humano. Vamos a ver algunos grandes personajes que ustedes tuvieron que hacer un trabajo al respecto, del cual me llegaron muy poquitos, en donde tenían que hacerme el Facebook de uno de estos artistas del Renacimiento o pensadores humanistas. Me llegaron algunos. Intelectuales humanistas tenemos a Dante de Alighieri, que en realidad no es de la época moderna, es de la Edad Media, pero él fue muy adelantado a su época. Él fue el que escribió la Divina Comedia, sí. No confundir con la Divina Comida, que es un homenaje a esa obra. La Divina Comedia, que es un texto que relata el paso a través de diferentes etapas del infierno y del cielo o del paraíso. Ya es muy interesante. René Descartes, un gran filósofo, Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Francesco Petrarca. Y artistas importantes del Renacimiento tenemos, bueno, el más importante, Leonardo da Vinci, porque además de artista, fue un gran ingeniero, arquitecto, etcétera. Tenía muchos aspectos en los que destacó. Miguel Ángel Buonarroti, del cual vimos la obra de la creación del ser humano, del hombre. Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Miguel Ángelo, Merici de Caravaggio, Miguel Ángelo, Giovanni Boccaccio y William Shakespeare, dramaturgo inglés. Acá tenemos las principales obras de Da Vinci, que son La Gioconda o La Mona Lisa en español, y El hombre de Vitruvio. La primera, la Mona Lisa, que representa, bueno, primero está retratando un ser humano, que ya era algo diferente para la época, porque durante toda la Edad Media y parte de la época moderna, muchos artistas solo representaban figuras religiosas, o sea, a Dios, a la Virgen María, etc. En cambio, Leonardo da Vinci quiso representar un ser humano común y corriente,
una mujer que trabajaba en su casa y que además tenía tuvo la gracia de que su expresión facial intrigara. No se sabe si es una sonrisa, no se sabe si está feliz, está triste, está contenta, está curiosa. Y esa ambivalencia es muy valorada por los artistas posteriores a Da Vinci, que vieron en eso una inspiración. Cómo lograr captar de manera intrigante la figura humana. Y por otro lado, el hombre de Vitruvio, que representa las proporciones humanas, y que Da Vinci se abocó mucho a eso, al estudio de la corporalidad humana y de las proporciones. Da Vinci fue uno de los primeros artistas, y no científico ni médico, que estableció proporciones, por ejemplo, como que un rostro debe medir, para ser proporcional, debe medir lo mismo que la palma de la mano, o establecer proporciones con respecto a 1 metro de brazo desde el punta de los dedos hasta el otro hombro, y así el otro brazo, etcétera, con las piernas lo mismo. Y dentro del rostro también establecer ciertas mediciones, como el triángulo que se genera acá, etcétera. Un estudio muy minucioso de la perfección humana, la simetría entre un lado y otro, etcétera. Con eso damos por repasado humanismo y renacimiento. Sin embargo, es importante recalcar que sin la imprenta, sin la invención de este aparato, el humanismo no se hubiera podido difundir dentro de la ciudad italiana y otras ciudades de Europa, y no se hubiera convertido en un movimiento tan popular. Por lo tanto, la imprenta tiene gran importancia al respecto. En la clase asignada anteriormente, ustedes tuvieron que ver un video sobre este aparato, en donde nos relata que las primeras formas de imprenta o pseudoimprenta, protoimprenta, fue la xilografía, que fue creada en China a través de moldes de madera, pero que no tenían la duración ni tampoco la exactitud para generar tantas copias de algo. Y se cuenta un poco la historia de Johannes Gutenberg, que creó unos tipos móviles fundidos en plomo y no en madera, que permitieron la reproducción a gran escala de un texto. Se estableció una cadena de composición en donde se iban ordenando las diferentes letras y símbolos, que para la época era un tipo de letra muy parecido al de las Biblias, con una letra como germánica. Y aquí tenían que responder, bueno, la idea era que en la clase virtual me respondieran cuáles fueron los primeros textos que imprimió, que correspondieron a la Biblia, ¿ya? A pesar de que es una época moderna, eso no quita que la gente siguiera siendo muy creyente y muy devota de la religión católica. La importancia de la imprenta para la transmisión de la cultura tiene que ver con algo que vimos el año pasado nosotros, cuando vimos que la historia de la humanidad se separa entre prehistoria o tiempos primitivos y el resto de las épocas a partir de la creación de la escritura. ¿Por qué la escritura es tan importante y por qué no considerar, por ejemplo, la historia oral? Porque la escritura permite transmitirla de manera literal y acumular información que permite a la humanidad evolucionar. Sin la imprenta, nosotros no tendríamos todos estos avances que tenemos, en donde podemos guardar millones de textos e información en un pendrive. La imprenta fue la primera forma de comprimir gran cantidad de información, y al poder acumularla, revisarla, leerla, releerla, interpretarla con el paso del tiempo, es que nosotros vamos evolucionando y avanzando. Es decir, sin la imprenta no tenemos computadores, no tenemos smartphone, no tenemos pendrive, no tenemos discos duros, etcétera. Es tan importante la imprenta como la invención de la escritura, porque permite traspasar cultura, aumentar la cultura humana, ¿ya? Y esto va a quedar delegado para las generaciones siguientes, y quién sabe si después, cuando la humanidad se acabe, para los extraterrestres que nos investiguen. Vamos a pasar ahora, una vez que ya repasamos la materia anterior, al desarrollo, donde tienen que tomar apuntes de lo siguiente: el pensamiento científico.
vamos a hablar de cómo las ideas fueron cambiando desde la época medieval o la Edad Media a la época moderna, estableciendo algunas diferencias fundamentales. Dentro de las ideas medievales, el origen divino de la vida en el universo y en la Tierra era una idea muy fija, ¿ya? Recuerden ustedes que los antiguos griegos y los romanos posteriormente reprodujeron los estudios de los filósofos griegos, de los pensadores griegos, por ejemplo, en que se establecía la redondez de la Tierra, en que se observaron los astros, se estudió la figura que hacía la Tierra al girar en torno al Sol, etc. Todo eso, todos esos estudios que eran teoría, porque los griegos no tenían los medios para comprobarlo, durante la Edad Media muchas de esas cosas fueron ocultas, fueron algunas destruidas de plano y otras rescatadas pero de manera oculta en los monasterios de sacerdotes. ¿Por qué ocultar esta información? Bueno, tiene mucho que ver con que la religión católica establece que el origen de la vida partió a través de Dios, que es Dios quien creó el universo, quien creó la tierra, quien creó la vida, la luz, el sol, la luna, etc. Entonces, para no contradecir esa creencia que estaba muy arraigada en la población, se ocultó mucha información. Se ocultó mucha información y por lo tanto la gente se mantuvo sumida en esta especie de creencia y no certeza. Es algo que define y que diferencia a la ciencia de la religión. Ambas te dan una explicación de algo que parece desconocido, pero la religión lo hace en base a creencia, es decir, no es necesario comprobarlo, y la ciencia te exige que haya una evidencia de eso. Si no la hay, no puedes creer en eso. Esto es como, durante la época moderna es cuando se empiezan a separar mucho ambas maneras de pensar, la científica de la religiosa. ¿Qué más? Otra idea medieval es que había un teocentrismo, es decir, Dios está en el centro de la vida, en el centro de la creación, es el artífice de la vida. Ese es un pensamiento teocéntrico. Teo significa Dios o dioses y céntrico en el centro. En el centro está Dios, teocéntrico. El hombre, de acuerdo a estas ideas medievales, es malo por naturaleza, por el pecado original. Recuerden que en la idea católica de la creación del hombre, Dios, o sea, Adán fue empujado por Eva a cometer pecado, que fue comerse la manzana. Y ese pecado original hizo que Dios nos castigara como humanidad y estuviéramos condenados al sufrimiento durante la vida. Y si lográbamos portarnos bien y cumplir con todos los requisitos, pasar al paraíso después de la muerte. Entonces este pecado original era porque el hombre ya era malo por naturaleza. La teoría, entonces, como el hombre es malo por naturaleza, tiene que redimirse durante la vida para ser premiado después de la muerte con el paraíso. Y por último, otra de estas ideas medievales que estaban muy arraigadas en la población europea de la época era la teoría geocéntrica, es decir, además de estar Dios en el centro, en lo teocéntrico, en la teoría geocéntrica, la Tierra, tierra, se encontraba en el centro del universo. La Tierra está en el centro del universo y todos los astros giran alrededor. Esta idea en realidad es bastante fácil de entender. Si nos ponemos en el lugar de esta gente que vivía en esta época, que no tenía acceso a estudios, que no tenía acceso a los estudios de los griegos, romanos, y imagínense usted, vivía en una ciudad medieval, en un castillo, y se encontraba mirando el cielo durante el día, después de la noche. Lógicamente uno piensa que en realidad lo que gira no es la Tierra, sino que el Sol y la Luna alrededor. Por lógica, porque uno ve pasar estos astros por encima de nosotros, por el cielo. Entonces estaba muy arraigado de que la Tierra se encontraba en el centro, sin moverse, solamente estaba ahí, fija, mientras que el Sol, la Luna y las estrellas giraban a nuestro alrededor. Eso se creía. Esa es la teoría geocéntrica. Con el humanismo y la difusión a través de la imprenta de todas estas obras en la época moderna,
va a empezar a ver una segunda versión de las cosas, una segunda explicación, que es el origen del pensamiento científico. ¿Qué es lo que va a hacer este humanismo? Va a cuestionar, va a decir, bueno, pero ¿cómo tienes pruebas de eso? Muéstrame dónde dice, dónde aparece algo que de verdad me dé pruebas de que esto es verdad. Cuestiona el origen divino sin tener mayor certeza de los sucesos reales. En esta época, obviamente, no sabían de la teoría del Big Bang, pero les parecía extraño pensar que Dios había creado todo esto de la nada. Entonces empezaron a cuestionar, ¿y qué había antes? ¿Y cómo sucedió? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde hay pruebas? Surge el antropocentrismo, a diferencia del teocentrismo, es decir, antropo significa ser humano, hombre, el hombre en el centro y ya no Dios en el centro. No quiere decir que dejen de creer en Dios, solo están diciendo estos humanistas que centremos todo nuestro esfuerzo en saber más de nosotros mismos, más que de Dios. El ser humano en el centro, los seres humanos somos dueños de nuestro destino, no Dios, no existe tal destino, no estamos predestinados por Dios a ser tal o cual persona. Nosotros somos dueños de lo que nos pase. Surge la idea del libre albedrío, es decir, yo soy libre de decidir qué es lo que quiero para mi vida. Y Dios, por muy Dios que sea, no puede encasillarme en tal o cual castigo por lo que he cometido o por lo que cometió Adán. Entonces muchas personas empezaron a cuestionar, bueno, no es mi culpa que Adán haya cometido pecado y por lo tanto yo decido si quiero tener una buena o mala vida, si quiero ser castigado o si quiero ir al paraíso. Ellos seguían creyendo en algunas cosas de este origen divino, sin embargo las empezaron a cuestionar. El hombre es bueno por naturaleza, a semejanza de Dios. ¿Ven? Sigue existiendo la creencia en Dios, pero hay cosas de estas creencias que cuestionan. ¿Por qué el hombre tenía que ser malo? El hombre es bueno. Uno cuando es bebé, eso decían ellos, estos pensadores humanistas, cuando recién nacemos, un niño, miren un niño, cuando es recién nacido es bueno, es inocente, no hace las cosas con mala intención. Cuando surge esta maldad, algunos van a decir, como por ejemplo un pensador francés que va a decir, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Cuando empieza a convivir con otros seres humanos, empieza a surgir el ansia de poder. Y ahí surge la maldad. Bueno, eso viene después. Sin embargo, hasta ahora se está cuestionando que el hombre sea malo. Y, por último, con respecto a la posición de la Tierra en el universo, va a surgir, como una revolución científica, la teoría heliocéntrica. Helio se refiere al Sol, céntrica en el centro. ¿Qué está diciendo la teoría heliocéntrica? A diferencia de la geocéntrica, que en el centro del universo está el Sol y todos los demás astros, incluida la Tierra, gira a su alrededor. Esta idea que la va a postular Nicolás Copérnico va a generar la furia de la Iglesia Católica y el castigo, la condena a estas teorías científicas. Con la teoría heliocéntrica surge la ciencia definitivamente. Vamos a ver el análisis de dos fuentes históricas al respecto. Vimos que René Descartes era un pensador humanista y él dice: lo mismo despiertos que dormidos, nunca debemos persuadirnos más que por la evidencia de nuestra razón. Observad que digo evidencia de nuestra razón y no de nuestra imaginación ni de nuestros sentidos. Aquí está haciendo una diferencia importante entre lo que es la razón, que se refiere a la ciencia, y lo que es la imaginación, que se refiere a las creencias, a la religión. Aunque vemos el sol muy claramente, no por eso afirmamos que sea del tamaño del que lo vemos. Ojo, él está diciendo que nuestros sentidos igual pueden engañarnos. Entonces, si vemos el sol de este tamaño, tan pequeñito, no quiere decir que lo sea así. La razón, ya que no nos dice la verdad o la falsedad de lo que así percibimos, nos dice al menos que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad, porque no es posible que Dios, que es la perfección y la suma verdad, las hubiera puesto en nosotros siendo falsas. Acá se puede ver claramente esa unidad entre creencia religiosa y también cuestionamiento científico, porque Descartes sigue creyendo en Dios, dice
porque Dios es perfección y la verdad máxima. Pero si es tan perfecto y tan verdadero, no puede ser que nos esté tratando de engañar con nuestros sentidos, haciendo que veamos, por ejemplo, el sol de un tamaño diminuto. ¿Qué es lo que está diciendo en definitiva René Descartes en el Discurso del Método, su libro, en 1637? Está diciendo que no confiemos tanto en nuestros sentidos, sino que busquemos la verdad a través de la razón y no de la imaginación. Ese es el mensaje. Y en cambio acá tenemos un texto de Tomás de Aquino, que es un sacerdote que escribió su libro Suma Teológica en el siglo XIII, que dice: todo el conjunto del universo está sometido al gobierno de la razón divina de Dios. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas las cosas existentes en Dios como supremo monarca o rey del universo tiene carácter de ley. Hasta aquí está diciendo que Dios, por ser el rey del universo, todo lo que diga o lo que cree es ley. Y como la razón no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la ley de la que tratamos debe llamarse eterna. En el fondo, Tomás de Aquino, también un pensador, pero de la época del pensamiento no humanista, sino que más teocéntrico, está diciendo que el hecho de que Dios sea eterno, sea divino y sea el creador de todas las cosas, significa que la explicación divina es una ley eterna y no puede ser cuestionada. En el fondo, Tomás de Aquino no está dando un argumento, está estableciendo como un tabú algo que no se puede cuestionar, que es la creación divina. Por lo tanto, si tuviéramos que clasificar estos dos textos, ¿cuál es teocéntrico y cuál es antropocéntrico? René Descartes, ¿es teocéntrico o antropocéntrico? Lo va a escribir en su cuaderno. Y Tomás de Aquino, ¿es teocéntrico o antropocéntrico? Lo escribe en su cuaderno también. Ya, pasamos a ver en detalle la teoría heliocéntrica, tomando apuntes de algunos conceptos. Durante la Edad Media, los estudios astronómicos se hicieron en monasterios y basados solo en el estudio de la antigua Grecia y Roma. Con el surgimiento del humanismo en la época moderna, se empezaron a revisar y cuestionar antiguas teorías como la geocéntrica. De esta forma, el monje prusiano, aquí Prusia en la época corresponde a parte de Alemania, Nicolás Copérnico, escribió su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes, considerado el punto de inicio de la astronomía moderna y de una revolución científica. Nicolás Copérnico era monje, incluso, imagínense, era monje, pero además, al ser monje, tenía a disposición poder estudiar un montón de cosas. Se dedicó a la astronomía, se dedicó a la medicina, se dedicó a ser abogado también. Tenía varias carreras. Copérnico descubrió este error a través de la observación del movimiento de los astros, desechando la idea de que la Tierra estuviera en el centro. Sus aportes como astrónomo y matemático fueron negados por la Iglesia Católica y varios intelectuales también de su época, pero Galileo Galilei rescató su teoría y la enriqueció con la creación del telescopio. A los años después del descubrimiento o la teoría de Copérnico, Galileo Galilei va a revisarla y va a mejorar los instrumentos astronómicos creando el primer telescopio. Pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Qué entendió? ¿Qué vio Copérnico para pensar esto? Vamos a leer acá una parte de su libro de Copérnico sobre las revoluciones de las orbes celestes. Dice: sigue también otra duda, y no menor, sobre la posición de la Tierra, aunque ahora se acepta y se cree por casi todos que la Tierra está en el centro del mundo. Y acaba de dar su argumento. Pues el que los astros errantes se perciban unas veces más cercanos a la Tierra y los mismos otras veces más alejados, necesariamente prueba que el centro de la Tierra no es centro de aquellos círculos. A ver, pensémoslo un poco. Imaginen a Copérnico mirando en la noche
la posición de las estrellas. Por ejemplo, la posición de las Tres Marías, algo cercano a nosotros. Si ustedes hicieran el ejercicio de mirar las Tres Marías durante todo un año, se van a dar cuenta que cambian de posición. Por ejemplo, en enero van a estar más a la izquierda, en junio van a estar más al centro, en diciembre van a estar más a la derecha. Por lo tanto, ¿qué prueba eso? Que si nosotros estuviéramos en el centro y las estrellas girando alrededor, su línea debiera ser la de una hélice, su movimiento durante todos los meses debiera ser la misma posición, porque están girando alrededor de nosotros en una misma forma, en una misma figura. Pero como la vemos en diferentes partes dependiendo de el mes del año, eso prueba que las estrellas no son las que están girando alrededor de nosotros, sino que nosotros nos estamos cambiando de lugar durante un año, quizás no girando en torno a esa estrella, pero sí girando y haciendo que estén en posiciones diferentes. Eso hizo clic en la cabeza de Copérnico y dijo, no, esto no puede ser que estemos en el centro. Nosotros nos estamos moviendo sin darnos cuenta. Esa idea, esa percepción que tuvo Copérnico la rescató Galileo y la comprobó y dijo, en realidad sí es así. Y Galileo publicó varios libros y difundió a través de la imprenta estas ideas al público. Porque en realidad Copérnico, siendo monje, no se le permitía, solamente escribió los libros y lo difundió entre intelectuales, pero no llegó al público masivo. En cambio, Galileo se dedicó a difundir y mejorar esta teoría a través de observaciones más exactas con su telescopio, lo que provocó que la Iglesia Católica sentenciara a Galileo Galilei al Santo Oficio, o sea, a la Inquisición. Fue castigado, fue torturado por culpa de estas ideas que solamente trataban de develar la verdad. Vamos a leer acá una sentencia dictada por el Tribunal del Santo Oficio contra Galilei en 1633. Dice: por cuanto tú, Galileo, fuiste denunciado en 1615 a este Santo Oficio por sostener como verdadera una falsa doctrina enseñada por muchos, a saber, y aquí van a decir cuál es la teoría, que el Sol está inmóvil en el centro del mundo y que la Tierra se mueve y posee también un movimiento diurno. Por eso, este sagrado tribunal califica las dos proposiciones de la estabilidad del Sol y del movimiento de la Tierra, según los calificadores teológicos, como absurda, filosóficamente falsa y teológicamente considerada, por lo menos, errónea en la fe. Entonces, chiquillos, cuando yo les digo que la religión es útil, claro que es útil, porque explica cosas que aún no tienen explicación y además dan esperanza o fe a personas que están en un momento difícil. Durante muchos años la religión católica castigó la búsqueda de la verdad y de las certezas que necesitamos la humanidad, por saber, porque es necesario. Entonces también abusó mucho de su poder, castigando a un científico que lo único que le interesaba era descubrir la verdad, con una condena que sobrepasa el criterio, que sobrepasa el sentido común. Hoy en día lo vemos como algo horroroso, pero en la época mucha gente estuvo de acuerdo con esta condena, porque tenían tan metidos en su cabeza conceptos equivocados. Y además, no solo eso, porque una cosa es tener creencias, pero otra muy distinta es negarse a escuchar otra perspectiva, otra visión. Entonces, acá tenemos dos mapas del mismo autor, pero que representan a dos teorías diferentes que las acabamos de ver. Usted tiene que responderlas en su cuaderno. ¿A cuál corresponde la primera imagen y a cuál corresponde la segunda? Si es teoría heliocéntrica o geocéntrica. Y por último, para terminar esta clase que salió un poquito larga, vamos a dejar como actividad desarrollar la actividad de la página 21 del libro de historia en su cuaderno, escribiendo pregunta y respuesta de la número 1 y 2. La pregunta número 3 la responderán en la evaluación asignada de webclass entre hoy y mañana. Pero como no tuvimos la clase webclass, la pregunta 3 también tienen que desarrollarla en su cuaderno.
Así que tengan buenas actividades, que las desarrollen con éxito. Espero que hayan aprendido un poquito y les haya orientado en lo que estaban trabajando en el libro, los conceptos que estaban ahí un poco sueltos, que hayan quedado fijos, firmes y claros. Cualquier pregunta me la pueden escribir a través de Webclass. Muchos saludos, cuídense, hasta pronto.